Estamos en nuestros estudios semanales del Centro de Estudios Tiferet, en que estamos analizando o viendo el tema que se ha denominado en líneas generales Tejiendo la Geula. La semana pasada, en el día de estudios, fue ayuno y por lo tanto no estudiamos, y era la parashá de Pinhas, la que se leyó en la semana pasada. Y esta semana se va a leer la parashá de Matot Mas'eh. Y el próximo Shabbat se va a leer la parashá de Dvarim y comienza el cuarto libro, es el quinto libro de los Hamishah Homshei Torah que escribió Moshe Rabbeinu. Esto tiene bastante significado, en especial porque estamos en las 3 semanas. Estamos en los tiempos que se denominan Bein HaMetzarim, o sea, entre los dos aprietos, entre los dos lugares estrechos. Aquí se Uno cambian de todas las ellos, semanas. Shiva Asar Betamuz, uno es el 17 de Tamuz, y el otro de ellos es Tisha B'Av. Entre una fecha y otra fecha hay 3 semanas. Y esas 3 semanas se consideran semanas cruciales para la vida espiritual y material de Am Israel. En estas semanas, las parashiot que se van a leer son: el primer Shabbat de las 3 semanas fue Pinhas, que leímos la semana pasada. Este segundo Shabbat que viene ahora es Matot Mas'eh, se van a leer 2 parashiot. Y el Shabbat previo a Tisha B'Av se lee el Sefer Dvarim, la parashá Dvarim, que es la primera parashá. Ahora, hay muchas cosas que son distintas con respecto al resto de los sábados del año. Ustedes ya conocen, cada Shabbat, cada sábado, se suele leer una haftará, se suele leer una sección del Naví, del profeta, después de la lectura de la Torá. Y normalmente lo que se lee del Naví o lo que se lee del profeta está conectado con la parashá de la semana, lo que ocurre esa semana. Esto es así durante todo el año, excepto, vamos a ponerlo en términos simples, muy simples, generales, porque obviamente hay muchas cosas más que hay que analizar, pero vamos a tratar de verlas en la medida que podamos. Excepto durante 10 Shabbatot en el año, en los cuales las Haftarot, en términos, como dije, generales, no necesariamente tienen que ver con el tema de las parashiot que se leen esa semana. ¿Ven? O sea, hay 10 sábados en los cuales la Haftará trasciende la parashá. O sea que la Haftará está más allá, gira más allá del contenido simple de cada una de las secciones semanales que se lee en la Torá. Esto no quiere decir que no tenga relación. Hay relaciones, pero son de otro tipo. Son diferentes, en dimensiones distintas de comunicación entre la Torá y el Naví, entre la Torá y el profeta. Los primeros 3 sábados son justamente estos 3 sábados, que son durante las 3 semanas. Hay 3 sábados, el primero que comenzó semana pasada, la parashá de Pinhas, este sábado y el que viene después. Estos 3 sábados se leen Haftarot, o sea, secciones del profeta, secciones del Naví, que se llaman de Puranuta, o sea, de desgracias, donde se leen secciones del profeta que hablan de las desgracias que van a acontecer, que van a ocurrir con Am Israel, por los pecados que Am Israel haya cometido. Esto es, digamos, digamos, estas 3 semanas, este grupo de 3, que continúa este sábado y el siguiente, que es el sábado previo a Tisha B'Av. En estos 3 sábados se leen Haftarot que se llaman de Puranuta, o sea, de desgracia.
Después, durante 7 sábados, los 7 sábados siguientes, se van a leer Haftarot de Nehamuta, o sea, de consuelo. 7 de consuelo, 3 de desgracias y 7 de consuelo, estos 10 sábados hasta el sábado previo a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, el orden durante los sábados que están referidos al mes de Tishrei, que es el mes de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, los sábados giran en torno a diferentes cosas y hay como una especie de acondicionamiento, reacondicionamiento de las energías en el mundo y por lo tanto las lecturas de la Torá y las lecturas del profeta van a de alguna manera reflejar esos reacondicionamientos y después ya el año continúa en forma normal nuevamente. O sea, tenemos 10 sábados, 3 de gracias y 7 de consuelo, en las cuales las Haftarot, como ya les dije, van a trascender, van a ir más allá, van a manifestar dimensiones distintas del tiempo que estamos ahora atravesando. Esto se podrían ustedes explicar o preguntar por qué precisamente en estos momentos, en las 3 semanas y después en los 7 sábados previos a Rosh Hashanah, se aplica precisamente una abstracción así y una trascendencia así de las Haftarot, o sea, del profeta, que no lo vemos, por ejemplo, en las 7 semanas que van desde Pesach hasta Shavuot, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un momento también de elevación espiritual muy alta y de cambios energéticos y cósmicos muy profundos, en los cuales la salida de Egipto, la purificación del pueblo mueve obviamente a nivel muy hondo, mueve muchas energías, porque hay, por ejemplo, no vemos modificaciones en forma tan profundas del profeta. Primero, no quiere decir que no las haya, sí las hay, pero obviamente son temas que se necesitan estudiar, hablar, son códigos, ¿no? Y como los códigos muchas veces están ocultos, generalmente las personas los pasan, los leen y se comienza después sin saber exactamente qué es lo que el código dijo, porque no se abrió. Sin embargo, a pesar de que esos días, los días desde Pesach hasta Shavuot, son días enormes, grandes, que se han de alguna manera introducidos también en cierto tipo de desgracias por la muerte de los alumnos de Rabbi Akiva, de todas formas no alcanzan, como les dije, una trascendencia en el Naví. En cambio, estos 10 sábados, los 3 primeros de desgracia y los 7 después de Nescamuta, o sea, de consuelo, sí alcanzan una trascendencia y es necesario tratar de entender por qué. Vamos a explicar esto, tratar de explicar esto que ocurre desde el Naví a la Torá. Por lo menos en este sábado, o sea, en esta parashá, que es Matot Masei, es la segunda de las 3 de Puranuta, y después de Bezrat Hashem vamos a tratar de combinar o entender las lecturas y su relación con las Haftarot. Lo primero que hay que entender, lo primero que hay que saber es algo que los sabios nos han comunicado y nos han enseñado y que conviene prestar atención a eso. Que no sea el primer punto para, digamos, abrir nuestro tema. Que es lo siguiente. La Haftará que se leyó en la parashá de Pinjas es una Haftará que está tomada del profeta Irmiau. Está tomada de Irmiau y comienza, o sea, lo que leímos, la Haftará que se leyó, comienza con la palabra Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Estas palabras, estas son las palabras de Irmiyahu, el hijo de Hilkiyahu, min hakohanim asher bahanatot, que es miembro de los Kohanim que vivían en un lugar que se llama Anatot, que da acá al lado de Jerusalén, Beretz Binyamin, en la tierra de Binyamin. Así comienza la Haftará que se leyó.
Si ustedes se dan cuenta, comienza con el concepto, con el munaje, el término dibrei, las palabras. O sea, comienza con el verbo daber, le daber, o sea, habló. Esto quiere decir que este primer Shabbat que acaba de pasar, hay una acentuación especial, hay una profundización especial en la dimensión del habla, o sea, en la dimensión de la comunicación oral, de la forma en que las personas hablan o se comunican. Allí hay algo especial que hay que tratar de entender. Es el código, ya les dije que hay un código. El código es la palabra dibrei, o sea, que proviene del verbo ledaber, hablar. Después, la parashá que vamos a leer este Shabbat, o sea, el segundo de los tres, vamos a leer también del profeta Yirmiyahu, también de Yirmiyahu, que es el gran profeta de la destrucción del Bet HaMikdash, del primer templo. Vamos a leer el segundo capítulo. El que leímos este Shabbat fue el primer capítulo, varios versículos del primer capítulo. Este próximo Shabbat vamos a leer varios versículos del segundo capítulo, donde el Naví dice así: Shim'u devar Hashem bet Yaakov. Escuchen la palabra de Hashem ustedes, la casa de Jacob, Bechol Mishpechot Bet Israel, y todas las familias de la casa de Israel. En la segunda haftará, el código que se presenta al comienzo precisamente de la lectura de esa haftará, en el segundo Shabbat, que es el Shabbat que viene ahora, comienza con la palabra Shim'u, escuchen. O sea que el código gira en torno a ¿qué? Al verbo lishmoa, escuchar. Así como el Shabbat anterior, el código giró con respecto al verbo ledaber, hablar, aquí gira en torno al verbo lishmoa, escuchar. Y el próximo Shabbat, o sea, con el que vamos a comenzar la lectura del quinto libro de la Torá, que es el libro de Dvarim, vamos a leer un trozo del profeta Yeshayahu, que comienza con las palabras Jasón y Yeshayahu ben Amoz. Esta es la visión de Yeshayahu, el hijo de Amoz, Yeshayahu ben Amoz. Comienza con cuál es la palabra, que es la palabra manjá, se dice en hebreo, o sea, la palabra que es el código, es la palabra hazón, que significa visión, y por lo tanto viene del verbo lahazot. Lahazot, que significa mirar, de una manera especial, no es de cualquier manera se mira, sino que se mira de una forma especial. En hebreo hay varias palabras que significan mirar, pero no todas quieren decir lo mismo. No son sinónimos totalmente, sino que expresan diferentes formas de observar. Entonces tenemos, primer Shabbat, el código es ledaber, hablar. El segundo Shabbat, el código es lishmoa, escuchar. Y el tercer Shabbat, previo a Tisha B'Av, con el que terminan las 3 semanas, el código es mirar. ¿Bien? La Hazot. Tenemos Ledaber, Lishmoa, la Hazot. ¿Bien? Quiere decir, entonces, como les dije, hablar, oír y mirar. Obviamente esto no es algo fortuito, no es que de pronto así resultó, sino que los sabios han, en su conocimiento profundo de las formas en que el mundo se dirige, han escogido precisamente estos trozos del profeta porque tienen que ver con 3 dimensiones humanas. Está la dimensión de la palabra, la dimensión de la visión y la dimensión de la audición. ¿Bien? Palabra, audición, visión. Y estas ideas son principales para poder construir un mundo equilibrado. O sea, el mundo a nivel de equilibrio necesita que estos 3 elementos, estos 3 códigos, que son la comunicación, que son el escuchar,
y que es el mirar, estén metukanim, o sea, que estén corregidos, que de alguna manera se tenga sobre ellas o sobre ellos una construcción que a partir de ahí se pueda realmente construir un mundo para Hashem. Pero para eso se necesita hablar de una forma especial, se necesita escuchar de una forma especial y se necesita también mirar de una forma especial. Y estas tres ideas son las que rigen precisamente, son el tzir, son el eje alrededor del cual gira cada uno de los tres Shabbat que hemos llamado sábados de desgracias. Entonces ya podrán entender por qué. Porque Am Israel no logró desarrollar y por el contrario utilizaron para mal la fuerza del habla, la fuerza de la audición y la fuerza de la visión. Se utilizó para mal y como se utilizó para mal, eso trajo la desgracia, que finalmente se vio reflejada en la destrucción del primer templo, que es el recuerdo del día de Tisha B'Av, que después ya se extiende también, alcanza su expresión también en el segundo templo, de lo que vamos a tratar de estudiar la próxima semana. Ahora bien, el primer punto, que son las palabras, como les dije, se leyeron estas palabras, se leyeron después de la parashá de Pinhas, que lamentablemente no la pudimos estudiar, pero es una parashá muy, muy interesante por todo lo que contiene a nivel profundo. Y hay precisamente en la parashá de Pinhas una alusión profunda, si bien no completamente visualizada, o sea, no se puede visualizar directamente, pero la relación existe, está ahí, entre la parashá, entre Pinhas, las cosas que se mencionan allí, y el código, o sea, el dibur. Esto, ¿dónde lo vemos para aquellas que hayan estudiado la parashá de Pinhas, o por lo menos la hayan leído? Hay uno de los temas que, que trata la parashá de Pinhas sobre las hijas de Zelofhad, como dice en el capítulo 27 de Bemidbar, en el versículo 1, dice, Vatikravna benot Zelofhad. Se acercaron las hijas de Zelofhad, de y ustedes ya saben todo lo que ocurrió, querían recibir la herencia de su padre, etcétera, etcétera. Y finalmente Moshe consulta a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu le dice que ellas también van a heredar, van a recibir parte en la tierra de Israel. Y en el mismo Perek, en el Perek 27, en el versículo 7, la Torá dice, Ken benot Zelofhad dobrot. Las hijas de Zelofhad ciertamente dice, las hijas de Zelofhad son dobrot, o sea, son parlantes, hablan, ¿okay? Son parlantes que parlan, que hablan. ¿Okay? Naton titen lahen ahusat nahalá betoha abiem. Le vamos a entregar a ellas una parte dentro de la heredad de nuestro padre. Eso es lo que el punto simple. Ahora, ¿qué quiere decir esto que está escrito, que la Torá dice que ellas son dobrot, que ellas hablan? Rashi dice, Yafé tab'u. Rashi explica que ellas alegaron bien, que querían una parte de la tierra de Israel, junto con la parte que les correspondía a su padre, la querían para ellas. Y Rashi continúa y dice, Ashrea Adam, she'akadosh baruch hu model itvarah. Feliz la persona que Akadosh Baruj Hu reconoce lo que dice. Nada más, dice Rashi. Dobrot hablaron y Rashi dice, Yafé tab'u. Su reclamación fue hermosa, hermosa en el sentido que su declaración fue completa, total, fue algo bien estructurado y un reclamo al lugar, o sea, en el lugar correspondiente. Y dice Rashi, feliz la persona que Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con lo que dice, porque Hashem estuvo de acuerdo con ellas,
y les dio esa parte de su padre, se lo entregó a ellos. Y entonces Rashi dice, Ashrei Aish, feliz la persona que Hashem reconoce lo que dice. Esto que Rashi nos trae acá, este punto que Rashi nos trae acá, nos enseña la fuerza del dibur. Nos enseña precisamente la fuerza de la comunicación y la fuerza del habla. Cuando una persona realmente habla, como pasó con la Fenot Zelofhad, Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con lo que habla. O sea, Hashem como que le da una gushpanka, le da como una hatimá, le dice, sí, lo que él dice está bien, es así. Este es la matará del dibur. Esta es la matará, la finalidad del habla, que finalmente Akadosh Baruj Hu esté de acuerdo con nosotros. ¿Qué es sino todo lo que los sabios han estudiado y han enseñado durante toda la historia desde que se entregó la Torá? Constantes odaot, que Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con lo que el sabio este dijo, con lo que el sabio este dice, con lo que el sabio dice, e incluso que haya discusiones. Elu beelu dibrei Elohim haim, lo que dice uno, lo que dice el otro son dibrei Elohim haim, son palabras de vida. Por lo tanto, la fuerza del dibur no está en cuánto la persona puede hablar, cuántas palabras va a ocupar. Tampoco está en qué idioma lo va a decir. Puede decirlo en hebreo, como puede decirlo en babilónico, puede decirlo en arameo. Obviamente que el lenguaje de la Torá es siempre mucho mejor, pero no importa el idioma en que hable y tampoco importa la belleza de su lenguaje, cómo él se exprese, ni tampoco importa la cantidad de palabras que va a ocupar para expresar una idea. Lo que importa es que Hashem esté de acuerdo con él. Y la única forma en que Akadosh Baruj Hu esté de acuerdo con nosotros es que seamos siervos de Hashem, deseosos de cumplir su voluntad. Y en la medida que deseamos cumplir su voluntad, lo que vamos a decir es obviamente cosas que están dentro de la voluntad de Hashem, y Hashem va a estar de acuerdo con nosotros, y de esa forma el lenguaje alcanza su expresión más alta. Es ahí donde el lenguaje se presenta con toda su otzma, con todo su rigor y con toda su fuerza, precisamente en ese punto. ¿Y qué ocurrió durante la época del primer templo? Durante la época del primer templo, las personas en la última época, en las que estamos ya frente a la destrucción, no supieron utilizar su lenguaje. Y no solamente que hablaron la Shomará o que ofendieron a otros, fue algo más, algo bastante más profundo lo que ocurrió. Mucho, mucho más amok lo que pasó. Y los libros nos relatan que durante esa época florecieron los Neviei Sheker, o sea, hubo profetas falsos, que venían a decir al pueblo lo que Hashem no había dicho. O sea, que la utilización del lenguaje no era precisamente como para que Hashem estuviera de acuerdo con lo que estaban diciendo, sino por el contrario. Estaban diciendo lo contrario de lo que Hashem quería que las personas supieran o entendieran o pudieran comprender. Esto es lo más grave de un lenguaje mal utilizado. No es la ofensa, no es el ashomará, no es la acusación, no es todo eso el saherir, es el ser muchas veces capcioso. No es eso lo más grave. Lo más grave es decir cosas que nosotros sabemos o las personas saben que Hashem jamás estaría de acuerdo con ellas. Eso es la destrucción del lenguaje. Cuando lo aleímos abrimos los diarios o escuchamos noticias y vemos lo que la gente dice o lo que la gente habla, y si no está engarzado en el mundo de la Torá, obviamente lo que está diciendo son cosas que Hashem nunca va a estar de acuerdo con ellas, y eso es profundizar la destrucción. Eso es profundizar precisamente el mundo que debería estar metucán, que debería estar corregido, y no lo está, porque cada vez más y más el lenguaje se utiliza de una forma estropeada, se utiliza de una forma perversa.
Y eso es justamente lo que tenemos que haber comprendido y entendido en profundidad el último Shabbat, este Shabbat que acabamos de pasar, donde leímos sobre las palabras de Yirmiyahu. Y leímos que es un lenguaje perverso cuando no existe Askamá min hashamayim. En cambio, las Benot Zelofhad, que son el ejemplo contrario, ¿qué es lo que querían? Querían tener una propiedad de su padre dentro de la tierra de Israel, o sea, la presencia de la tierra de Israel para ellas era mucho. Y como el Tanaj, el Humash acá, las describe Dobrot, que hablaran y decían, eso quiere decir que ellas sí supieron utilizar el código para bien, no solamente para bien, sino para tener una parte en la tierra de Israel. Esto es muy importante. Ahora no quiero entrar en todos los pratim de lo que esto significa, pero el lenguaje, el habla, la forma de hablar, las cosas que se dicen, son los que garantiza que Am Israel pertenezca y se mantenga dentro de la tierra de Israel. Así como las Benot Zelofhad, por el hecho de ser Dobrot, tuvieron parte en la tierra, así si nosotros queremos realmente tener parte en la tierra de Israel, y en esta Geulah que se está acercando, es precisamente saber qué hablar y pensar constantemente si Hashem estaría de acuerdo con lo que yo en este momento estoy diciendo. Si es así, decirlos. Y si no, si hay un safek, una duda, no hablar. Este es el primer Shabbat, el Shabbat que acaba de pasar. Akshab, en la parashá nuestra, la parashá de Matot Mas'eh, que habla sobre temas varios, habla sobre el Neder, habla sobre los votos y las promesas. Vamos, como les dije, a leer la Haftará de Shim'u, o sea, escuchen, que también es de Yirmiyahu, el segundo capítulo, como les había dicho, y el código ahí es precisamente el verbo lishmoa, escuchar. Esta Haftará, la Haftará de Shim'u, es bastante compleja en varias perspectivas. Dice en forma simple, la Haftará no la vamos a estudiar, quiero estudiar el concepto que está atrás. Dice, Shim'u devar Hashem, escuchen la palabra de Hashem, Bet Yaakov, me las he dicho, Kol Mishpechot Bet Israel, todas las familias de la casa de Israel. O Amar Hashem, así dijo Hashem, Ma Matzu Aboteichen Bi Abel. ¿Acaso encontraron los padres de ustedes en mí alguna injusticia que Bajakume Alay, que ustedes se han apartado de mí, Beyelhu Aharei Hahebel, Beyehabalo? Se fueron detrás de la vanidad y han sido vanidosos. ¿Qué está hablando? Obviamente que han abandonado a Kadosh Baruj Hu, y Hashem quiere que el pueblo comprenda, entienda y escuche que no es algo que los padres del pueblo hicieron, sino que es algo nuevo que está aconteciendo ahora de alejarse de Hashem y que hay que pararlo para mantenerse justamente en el mundo de la armonía y no caer en el mundo de la destrucción. Y el código que se utiliza para eso es Shimu, escucha. En la Haftará de nuestra semana se toca un tema que tiene que ver con los Nedarim, o sea, con los votos y las promesas. Y en especial que realiza o la esposa o las hijas por algún motivo, por algún motivo, por el hecho del regesh, del sentimiento. Muchas veces las mujeres suelen decir algunas cosas, ya sea la esposa, las hijas, etc., que no necesariamente son ideas que tienen profundidad como para decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de eso y lo voy a cumplir. Sino que muchas veces hay como una especie de itpartsut, de ruptura de los keilim, ruptura de los instrumentos, de las cosas que están en el mundo, y eso me lleva a veces a la persona a decir cosas que no quiere hacer y prohibírselas, u otros tipos de circunstancias. ¿Y qué pasa? Dice la Torá en el capítulo 30, en el versículo 6, si el padre anula una promesa que la hija hace cuando él la escucha, o sea, el escuchar una promesa
quiere decir algo que la hija hizo. La palabra escuchar, promesa, también se aplica para la esposa con respecto al marido. El marido escucha una promesa o un voto que la esposa hizo, y en el caso anterior es el padre el que escucha una promesa o un voto que la hija hizo. ¿Qué es lo que implica esto? Que el haber escuchado lo que la promesa o el voto que una hija o que la esposa hizo, está realmente en manos del marido ratificarlo o no, o del padre. Si el padre al escucharlo no dice nada, entonces el voto va a recaer, la promesa va a recaer, va a tener que cumplirla. Pero si el padre se opone, el padre o el esposo, entonces las promesas que ya prometió, las cosas que prometió, entonces quedan anuladas. ¿Okay? Estamos hablando de forma bastante simple, hay muchos procedimientos, hay muchas cosas, hay muchos detalles que Bezrat Hashem se estudian en las diferentes Gemarot que hablan del tema. Akshan. Desde nuestra perspectiva, como estamos tratando de estudiar el caso, tenemos acá una situación bastante compleja, que quiere decir que el escuchar es lo que provoca un tikkun. O sea, el escuchar provoca que el padre corrija lo que la hija dijo, que el esposo corrija lo que la esposa dijo. O sea, el escuchar tiene una cualidad de corrección. El código que dijimos que tiene que ver con lishmoa, con escuchar, es que hay una posibilidad de corrección. Normalmente en castellano, también en hebreo, el verbo lishmoa tiene la connotación de ordenar, de mandar, que en atashomea, escucha, en el sentido que tienes que cumplir. Tiene ese sentido. Sin embargo, también lishmoa tiene el sentido de corregir algo. Hushomea, como dice la Torá, de imenia via ota, si es que el padre quiere evitar, beyom shom'o, cuando la escuchó, kol nedarea beasarea, todos sus votos y promesas, asher asra nafsha, que se prohibió sobre sí misma, lo yakum, no se levantarán, o sea, las promesas no es necesario cumplirlas porque el padre las anuló. Hashem y venía Viauta, y que Hashem se lo perdonará a ella porque el padre se las anuló. O sea, vemos de allí entonces que la acción del padre al escuchar provoca un tikkun, y con ese tikkun ella no está amarrada a un cumplimiento extremadamente extenso, puede ser de varias veces. O sea que, como les dije, el lishmoa, el escuchar, es la base, la plataforma de la corrección. También en nuestra vida, en la vida diaria de cada uno de nosotros, cuando nos sentamos a hablar sobre algún problema que puede ser que alguien tenga con alguien, o los padres comentan a los hijos, o los hijos quieren decirle algo a los padres, el lishmoa, el escuchar, es la base del éxito en el cambio y en las perspectivas nuevas. Lo que sucede es que muchas veces las personas no escuchan, o se escuchan solo a ellos, o están dentro de un conservadurismo intelectual a nivel tan exagerado que no van a lograr escuchar siquiera algo distinto a lo que ellos piensan. Pero muchas veces es necesario. No quiere decir que siempre lo diferente es lo mejor. No siempre es así. Pero es necesario escuchar, sentarse y escuchar y después decidir qué es lo que se va a realizar y si de alguna manera se va a mantener el status quo, lo que ahora existe, o va a haber cambio. Y eso lo da precisamente el verbo lishmoa, el escuchar. Como podrán comprender, en la época del Naví, en la época del profeta, todo este escuchar, toda esta necesidad de escuchar, estaba perdida, estaba completamente meculquelet, estaba completamente estropeada. Las personas no querían escuchar al otro. El rey no quería escuchar al profeta, prefería escuchar a los profetas falsos. Y personas de Am Israel no estaban interesados en escuchar al profeta. Y esto es importante pensarlo y tenerlo presente, que el escuchar no quiere decir siempre escuchar cosas buenas o escuchar cosas que sean las que yo quiero escuchar, sino escuchar lo que realmente es la realidad.
Eso es necesario escucharlo, porque en el escuchar está contenida la comprensión de lo que nos está rodeando. Esto es entonces el defecto que ocurre y que, llevado junto con el primer defecto, que es el kul de la comunicación, del decir, del hablar, llevó a que Am Israel perdiera el primer templo. Y finalmente en el tercer sábado, que es el sábado previo a Tisha B'Av, nosotros vamos a leer la Haftará del Hazón Yeshayahu, que es una Haftará muy, muy dura, muy pesada, previa a Tisha B'Av. No vamos ahora a leerla ni a detenernos en los puntos, sino que quiero hacerlo, como dice, en general, en forma clalí, o sea, en forma general de los temas. Ya les había dicho también que no necesariamente están relacionadas con la parashá de la semana, aunque a veces hay algunos remazín, como lo que hemos encontrado con respecto al primer Shabbat, con respecto al segundo. Sin embargo, el Shabbat previo a Tisha B'Av está marcado por la lectura, como ya les dije, de una Haftará. Y esta Haftará habla sobre una profecía difícil, sobre unos castigos difíciles y además sobre una falta de reconocimiento. El profeta dice ahí en forma muy, muy fuerte, dice que incluso el animal, el toro, reconoce el ebús, conoce la pesebrera donde su amo le da de comer y beber. O sea, sabe que hay una relación entre la comida que está recibiendo y el amo que se la está poniendo. Hay un reconocimiento, lo sabe. En cambio, Israel no reconoce a Hashem. Israel no sabe de Dios. Y esto es precisamente el contenido de la expresión visión, porque no es solamente ver a nivel físico como lo puede hacer, como dijimos, hablar o escuchar, sino que estamos hablando ahora acá de algo un poquitito más complejo que es ver. Y el ver tiene que tener una finalidad. Y la finalidad es ver a Kadosh Baruj Hu dentro de la naturaleza, ver la presencia de Hashem, ver la Shejinah dentro de Am Israel. Es necesario que esa expectativa de la visión sea la que nos lleve a ver. Y por lo tanto, aquello que no me trae a mí, no me permite ver la presencia de Hashem en el mundo, entonces no es algo que yo deba ver, sino lo que debemos ver es precisamente lo que ocurre como un grano más para la construcción de la Geula. Pero si no es así, entonces estamos utilizando la visión para algo perverso. Y cuando ocurre esto, entonces el kilkul se profundiza, el problema se hace cada vez más shorshi, se hace cada vez más enraizado. Y esto es precisamente lo que ocurrió en la época del primer templo, en que Yirmiyahu mismo nos comenta, todos eran de Abodazara, pero ese no era el problema mayor. El problema mayor no es que eran de Abodazara, sino que el problema mayor es que muchos de ellos incluso iban al Bet HaMikdash y después iban a algún templo pagano. O sea, había personas que estaban caminando en dos calles, que estaban presentes en dos haciendas. Una cristiana, por ejemplo, cristiano no había cristianismo todavía, pero de idolatría en ese momento, que después se va a transformar en esa religión, pero de idolatría, y otra de Hashem. O sea, iban al Bet HaMikdash y después iban al Beit Baal, a la casa de los ídolos. ¿Qué pasaba que no, qué es lo que no estaban viendo? ¿Qué es lo que no veían? No veían que la trascendencia de Am Israel está en manifestar la presencia de Hashem en el mundo. Eso es lo que debe ser visto y nada más, y no otra cosa. Por cuando son otras cosas las que son mostradas, las que son vistas, entonces la visión se perturba, la visión se hace débil.
y es muy fácil engañar a una persona que tiene una visión débil. Entonces, en el punto en el tercer punto, que es el punto de la visión, la finalidad de mostrar a Hashem en el mundo, de que se vea la presencia de Hashem en el mundo, fue algo que no se logró hacer de manera tan intensa. No fuimos capaces de poder llegar a esa madrigada de encontrar algo corregido, sino que por el contrario, la fuerza del otro lado, la fuerza de aquellos que querían destruir a Am Israel fue tan intensa que también a nivel de visión, la visión correcta fracasó y la visión Mekulkeret, la visión corrompida, fue la que finalmente estuvo allí, en ese momento. Entonces ahí vemos los tres puntos. Un Dibur, que estaba Mekulkal, que estaba perturbado, un escuchar que estaba perturbado, que no se hizo justamente para corregir, y la visión que finalmente no fue hecha para poder encontrar un cauce a un mundo mejor. Estas tres fuerzas, la fuerza del habla, la fuerza de la visión y la fuerza de la audición, están presentes en forma no apropiada justamente en el Het de Adam Rishon. El Het de Adam Rishon, o sea, el pecado que llevó a que el mundo esté hoy como está, fue realizado por Adán y Jabá, ustedes saben, y que por la consunción, por haber comido un fruto que en la Torá no está especificado qué fruto es, esto ya lo saben. Y cada uno de estos tres fuerzas estuvo allí y debió haber sido corregida en ese momento y no logró la corrección. La Torá nos enseña que cuando el Nahash quiso tentar a Jabá, le mostró el árbol y ella vio que era apetecible para comer y vio que era apetecible para comer. O sea, hubo una manifestación sobre la expresión vio, como está escrito ahí en Jabá en el principio, y que dice que vio que el árbol y los frutos, el fruto del árbol era apetecible. Entonces se rompe la posibilidad de ver realmente lo que tiene que ver, que lo que tendría que haber visto de que era una prohibición de su marido, el no tocar ni ver el árbol. Pero no vio eso, vio otra cosa. Entonces la perturbación está presente en la vista, que es el principal enemigo en todo lo que tiene que ver con la harayot. Después, o sea, con las relaciones sexuales prohibidas. Después también hubo ahí Gaaba. Quisieron ser como Dios, que conoce el bien y el mal. Usted ya conoce también ese paso. ¿A qué se refiere? ¿De qué se está hablando allí? Se está hablando de haber escuchado mal. No es posible ser como Dios que conoce el bien y el mal. Hashem es Hashem. Escuchad que sea así. Lo que decimos, Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero tenemos que escuchar bien, porque como no se escucha bien, entonces podemos escuchar al Nahash constantemente que vuelve y vuelve y vuelve. Eso es lo que ocurre diciéndonos, ustedes van a ser como Dios y van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y uno cree que está escuchando y hace muchas cosas erradas porque realmente no es a Hashem que se está escuchando. Y finalmente hablamos del tema de la ta'abá, que es por la visión. Hablamos del tema de se ve como Dios, que es el tema de la audición. Y finalmente también tenemos el tema de la quina, o sea, de la envidia presente en el Het de Adán y Jabá, que está relacionado con la dimensión de un dibur mekulkal, o sea, de un hablar de una manera incorrecta. Lamentablemente, la fuente de todas las enemistades humanas se refiere al tercer punto que yo fijó también, o sea, es derramamiento de sangre. Estos son los tres puntos que estuvieron en el Het de Adán Rishon, o sea, relaciones sexuales prohibidas, que tienen que ver con la ta'abá, o sea, con el ver cosas. Tenemos Abodazará, que está relacionado con no escuchar correctamente lo que se debe escuchar.
Y finalmente tenemos Shafihut Damin, asesinato, que con respecto a un Dibur Mekulkal, a un habla que está estropeada. La mayor cantidad de asesinatos que ocurren en el mundo, homicidios, normalmente ocurren porque alguien habló algo en algún momento y ese algo hablado fue perturbador. Entonces entendamos que viene de allí. Entonces tenemos, para recapitular, 3 puntos en el Jet de Adán y Jabá, que son la quiná, la envidia, akavod, el honor, y la ta'avá, o sea, los deseos. Deseos, kavod, honor, y ta'avá, el deseo, y finalmente también el querer ser como Hashem, o sea, la idolatría. Esto estuvo allí y esto hay que corregirlo. Am Israel no lograron en la época del primer Betamikdash una corrección total. Y es por eso que mencionan en estos 3 sábados los 3 puntos en los que hubo un pequeño fracaso en la posibilidad de poder corregir. Tanto en el Dibur, como en la Shmiá, como en la audición, tanto como en la, en la visión, que es el último previo a Tisha B'Av. Estos 3 puntos se perturbaron, que eran los puntos que necesitaban ser corregidos. No solamente que se perturbó, sino que esto es lo que había que corregir, porque venía de Adán Rishon, entonces el error fue doble. Uno, no es algo nuevo, pequeño y nimio, no, sino que es la gran corrección, la gran matará, el gran objetivo del mundo era ese, y no lograron elevarse sobre eso como para poderlo corregir, y por el contrario, profundizaron más esos 3 problemas, que fue lo que finalmente llevó a la destrucción del Betamikdash. Estos son los temas generales sobre la idea esta de la que hablamos, de los 3 Shabbatot, los 3 sábados, y después vienen 7 que son de consuelo. Un tema más importante para poder recalcar esto, el Shabbat que pasamos era el Shabbat del Dibur, del habla, que tiene que ser corregida, porque si no nos enraizamos más el pecado de Adán y Jabá. Y Matot Masei, es la Shmiá, la audición. Entonces sepamos escuchar, sepamos desarrollar la capacidad de escuchar a los otros o al otro, a otros, porque eso nos va a ayudar a poder acercar al Mashiach. En la medida en que logramos corregir estos 3 puntos, el Mashiach sí que nos se acerca cada vez más. Y obviamente la próxima semana vamos a hablar de Jasón y Yeshayahu, o sea, de cómo uno puede enfrentar una visión que sea correcta sin caer o sin estropear lo anterior. Ok, por hoy vamos a quedar hasta acá. Besrat Hashem, que todas estas clases sirvan para la protección de nuestros soldados, para que los hatufín, nuestros secuestrados, las ovejas del rebaño de Hashem que están allí, puedan volver sanos y buenos a sus casas, y que todos nuestros enfermos, que todos nuestros heridos, Besrat Hashem, encuentren consuelo y refugio. Amén. Amén.